vamos a ver hoy. Pero antes de eso, quiero hacer un repaso con ustedes de las abreviaciones que vamos a continuar viendo en estas diapositivas y que las hemos dicho, ¿no? En un inicio, en el tema del día martes, pero vamos a necesitar que se graben qué significa cada abreviación. ¿Qué significa el ATP? ¿Qué me quiere decir? Adenosintrifosfato. Adenosíntrico fosfato. ¿Qué? Es una enzima o sea, que es la que lleva su La principal función energía. de energía. Muy bien. ¿Y qué será la NAD? NAD. Nicotina Nicotina de Nicotina dinucleótido. nicotina. Muy bien, muy bien. Me alegra que están estudiando. ¿Qué tipo será? Es una coenzima oxidada. ¿No ve? ¿Su función cuál será de esta NAD? Acepta electrolitos, o sea, electrones, y se degrada en lo que será el NAD, que ya es la NAD más un hidrógeno, NAD con H, se va a degradar a eso. Ahora, ¿qué será la NAD con H? No es más que la forma reducida del NAD con D, NA, de la nicotinamida de dinucleótido, que es NAD. La NAD es NADH, ¿no? Más una molécula de hidrógeno. Esa es la forma reducida de lo que es. ¿Qué tipo es? Es un transportador de energía. ¿Qué función tiene esa NAD? Lleva electrones a la cadena respiratoria. Ahora, ¿qué es la FAT? ¿Vale? Me dice que es la AFAT, la FAT. Flavin adenin dinucleótido. Flavin adenin dinucleótido. Claro, muy bien, está bien. Esta será una enzima oxidada. ¿Esa qué va a ser? Su principal función va a ser acepta electrones de lo que es la FAT. ¿Y qué será el CO2? Dióxido de carbono. Muy bien, es dióxido de carbono, es el producto final, ¿no? Su función principal será, o sea, liberar gas en el proceso denominado de carboxilación. Bueno, ahí entonces hemos hecho un pequeñito repaso para que puedan entender de mayor forma lo que vamos a empezar a exponer. Entonces, aquí tenemos lo que es la decarboxilación oxidativa como tal. Eh, en esta diapositiva muestra el proceso de carboxilación oxidativa ya del piruvato. Como pueden ver la imagen de la mitocondria, este es un paso clave que va a conectar lo que es el proceso de la glucólisis que hemos visto la anterior semana y con lo que vamos a ver ahora, posterior al ciclo de Krebs. ¿Dentro de qué? Dentro de la mitocondria. Entonces, la localización ocurre en la matriz mitocondrial. El interior de la mitocondria, donde se generan, hemos dicho que la mitocondria es la principal generadora de energía, ¿no? Ocurren reacciones energéticas en la célula. Entonces, la enzima clave para este proceso será que el proceso lo realiza el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa será la enzima clave para este proceso de carboxilación oxidativa y se la abrevia PDH. Ah, otra nueva abreviación que tienen que conocer, ¿no? Que es el complejo piruvato deshidrogenasa, que no es más que un conjunto de varias enzimas que trabajan juntas y requieren vitaminas del complejo B como coenzimas. Ahora, esta decarboxilación oxidativa va a tener un mecanismo, ¿ya? Este mecanismo, de manera resumida, será que el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, va a perder un carbón en forma de CO2 y esto se llama decarboxilación, ¿no? Entonces, el grupo restante se une a una molécula llamada lipoamida, formando lo que será la acetil-lipoamida. Entonces, luego este grupo acetilo se transfiere
a la coenzima CoA y se forma entonces de esta manera lo que será la acetil-CoA. Durante el proceso se reduce una NAT a NAT, ¿no? Primero la NAT, como pueden ver en la diapositiva, aquí estamos viendo, ¿no? La NAT, que se, que se reduce a lo que es la NAD, que llevará en sí electrones a la cadena respiratoria para producir lo que es el ATP. Entonces, la importancia histológica de este proceso de carboxilación es que esta reacción ocurre en la célula con alta actividad metabólica, como ser el músculo estriado, cardíaco, cerebro, hígado y entre otros, que poseen, como hemos dicho, ¿no ve? Estos tejidos poseen bastantes mitocondrias, abundante mitocondrias, y la mitocondria es el principal organelo que genera energía. Estos son esenciales para mantener el suministro de energía que permite una función normal de los diferentes tejidos. En sí, este piruvato entra a la mitocondria, como pueden ver en la imagen, y se transforma en acetil-CoA, liberando CO2 y generando lo que es NAD, preparando la molécula para poder ingresar al ciclo de Krebs y continuar con la producción de energía. ¿Mm? Ahora, para este proceso de la decarboxilación oxidativa va a haber un proceso de regulación, como pueden ver en la imagen, ¿no? Esta es una imagen ya a nivel biomolecular que explica cómo se regula la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa, denominada PDH, que es la encargada de transformar el piruvato en acetil-CoA dentro de lo que es la mitocondria, como hemos visto. En sí, la célula regula este proceso según sus necesidades energéticas. Si ya tiene suficiente energía, hay inhibidores, ¿no ve? Como hemos dicho, lo inhibe. Y si necesita más energía, lo activa. Y entonces aquí vamos a ver quiénes inhiben este sistema PDH y quiénes inactivan. La inhibición. O sea, cuando hablamos de inhibición es como que inactivamos algo. Cuando hay energía suficiente se inactiva entonces este proceso. Es decir, se inactiva por quién. Ahí se los hemos puesto bien clarito. Se inactiva por la acetil-CoA, que es el producto final del ciclo de Krebs. Se inactiva por la NAD, ¿no? Que es la transportadora reducida de electrones. Ahora, se inactiva también por la ATP. La ATP ya hemos dicho que es la energía suficiente, por energía suficiente. Es como que tomen en cuenta que estos componentes, estos inhibidores, indican a la célula que no necesita producir más energía. Por lo tanto, se detiene la conversión de piruvato a acetil-CoA. Ahora, ¿quiénes la activan? La activan cuando pues la célula requiere más energía, ¿no? A través del sistema PDH. ¿Está activado por qué? Ahí está. Por la ADP, cuando hay baja energía. Por el calcio. Importante el calcio, ¿no? En los músculos durante la contracción muscular. También se activa ¿por qué? Por el piruvato, que indica que hay más glucosa disponible. También por la insulina, que es muy importante a nivel de tejido adiposo y favorece el uso de la glucosa. También en esta regulación va a haber un control covalente, ¿no ve? A nivel celular. Este control covalente se va a producir lo que es la PDH, que cambia de forma mediante la fosforilación y la desfosforilación. Ahora, ¿cuándo pasa esto que es la fosforilación? Cuando se le añade un grupo fosfato. Y de esta manera se da paso a lo que es la inactivación. Ahora, cuando pasa la desfosforilación, se elimina el fosfato y de esta manera inicia lo que es, o sea, la activación de este sistema. En sí, este sistema PDH de regulación actúa como un interruptor que se prende o se apaga según la cantidad de energía que tiene la célula.
vamos a hablar de lo que es el balance energético global que va a tener este sistema. En este recuadro se les ha querido mostrar el balance energético global que se obtiene al metabolizar una molécula de glucosa, comparando con lo que ocurre en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, aquí tenemos la condición, la reacción terminal y el ATP total ganado en las diferentes condiciones. Entonces, en la condición aeróbica, que bien saben todos, cuando decimos aeróbica es con oxígeno. La glucosa se oxida completamente a CO2 y H2 mediante 3 etapas. ¿A través de qué? De la glucólisis, de la descarboxilación oxidativa de la PDH y el ciclo de Krebs, más la fosforilación oxidativa, que no es más que el ciclo de la vía respiratoria. Entonces, esta condición ocurre a nivel mitocondrial y de esta manera se va a producir el producto total que será 32 moléculas de ATP. Sí, es el mecanismo más eficiente y lo utilizan los tejidos con alta demanda energética, de energía, como se les había indicado. Vamos a desgastar lo que es el tejido cardíaco, el corazón, hígado y cerebro, así como el muscular, ¿no? Ahora, tenemos la otra condición, que es la condición anaeróbica, en donde pues tiene, como bien saben, nuevamente, sin oxígeno, anaeróbica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? La glucólisis ocurre en el citosol y el piruvato se convierte en lactato. Solo se generan un total de 2 moléculas de ATP por glucosa, mucho menos eficiente. Entonces, si se dan de cuenta, es mejor la vía aeróbica que la anaeróbica, porque en la aeróbica tenemos 32 ATPs, más energía. Entonces, este tipo de metabolismo ocurre en situaciones de falta de oxígeno, la anaeróbica. Como por ejemplo, ya les he indicado en la anterior clase, cuando el músculo está en mucho estrés, en un ejercicio físico intenso, pues ahí entramos en un estado de anaerobia importante, ¿no? Entonces, con oxígeno, la célula obtiene más energía, un total de 32 ATPs, gracias a la mitocondria. Ahora, sin oxígeno, en estado de anaerobia, se conforma con 2 ATPs, que no van a hacer lo que requiere, pero van a ser suficientes para que la célula ejerza sus funciones básicas o de emergencia. Ahora vamos a hablar de los aspectos clínicos que va a tener este proceso de carboxilación. Sí. Entonces, en términos sencillos, esta diapositiva explica qué pasa con la producción de energía en nuestras células. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una acumulación de un producto de desecho llamado y conocido lactato. Aquí las causas principales van a ser falta de vitaminas. Em, la falta de la vitamina B1, también denominada tiamina. La tiamina es esencial para que la enzima PDH funcione, ¿ya? Si ella, o sea, sin esa vitamina, la PDH se bloquea. Entonces, si la PDH se bloquea, el piruvato, que es como un combustible celular, no puede ser procesada y se acumula. Y este exceso de piruvato se convierte en lo que será el lactato. Y pues eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué produce a nivel celular? Una acidosis. Entonces, ahora también va a haber una intoxicación por arsenato o mercurio. Estos metales tóxicos atacan e inactivan también un componente clave de lo que es el PDH, que sería la alcoamida.
el resultado es el mismo. La energía no se produce correctamente y se genera un fallo a nivel metabólico, pero este va a ser más severo, ¿ya? Ahora, también va a haber errores genéticos, o sea, defectos genéticos, defectos en enzimas como la PDH o otras de la glicólisis, como la fosfofructosinasa. Son como tener una fábrica de energía con maquinaria defectuosa, ¿no? Desde un inicio, y esto va a provocar problemas en los tejidos. Por ejemplo, tejidos que necesitan mucha más energía, ya hemos dicho músculos, músculo esquelético y nervioso, ¿no? Van a darnos trastornos neuromusculares, pueden darnos trastornos a nivel celular también, como las células anémicas, ¿no ven? Y ya. Entonces, en sí, con esta diapositiva, quiero mostrarles que cualquier cosa que bloquee la ruta principal para tener energía, la PDH y la glicólisis, ya sea por falta de vitaminas, tóxicos o defectos genéticos, va a resultar nada más que en la acumulación excesiva de lactato y acidificación de la sangre. Y por consecuencia, va a haber consecuencias clínicas graves, especialmente a nivel neuromuscular, como es la patología del beriberi. Mm. Aquí tenemos un esquema donde pues vemos que no es más que la explicación de esta deficiencia de tiamina, que es una urgencia médica que afecta a nivel histológico y funcional a nivel de los tejidos, como es el sistema nervioso, el sistema cardíaco, digestivo, muscular y neurológico. Ahora vamos a hablar de lo que es la glucólisis y la descarboxilación oxidativa de lo que es el piruvato. Para esta glucólisis y la decarboxilación del piruvato, existen dos rutas metabólicas importantes, como es el sistema de suministro energético de nuestras células, donde casi todos los tejidos dependen de ellas para poder funcionar, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener un eje central del metabolismo energético. ¿Qué quiere decir eso? Que la glucólisis en el citoplasma, no sabemos que se produce en el citoplasma, y la decarboxilación del piruvato que estamos hablando en este momento en la mitocondria son el común, o sea, son el motor principal que transforma la glucosa en energía usable, conocido como ATP a nivel celular. Entonces, estas dos rutas integran lo que es los carbohidratos, lípidos, ¿ya? Y proteínas. Em, en sí, el metabolismo energético no es algo abstracto. Se manifiesta con la integridad estructural y funcional de todos nuestros tejidos, especialmente aquellos con alta demanda energética. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs ya es bien importante. Este ciclo de Krebs es también denominado ciclo del ácido cítrico, también denominado catabolismo del acetil-CoA o ciclo de Krebs, como bien les guste. A mí me gusta usar ciclo de Krebs, pero tiene esas otras denominaciones. En un contexto general, este ciclo de Krebs es una vía metabólica central que ocurre en la matriz mitocondrial. Su función principal es obtener energía al degradar, al oxidar, es lo mismo decir, degradar, la acetil-CoA, que es una molécula que proviene de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Hasta qué? Hasta la formación de CO2 y una molécula de agua. Es fundamental para la vida celular, ya que genera la mayor parte de energía, la mayor parte de ATP usado por las células.
Además, este ciclo de Krebs va a conectar lo que es el metabolismo energético con el anabolismo, porque algunos de sus intermediarios se usan para formar aminoácidos, ácidos grasos y porfirina. Es una vía a la vez también anfibólica, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que cumple dos funciones importantes. Una función catabólica que libera energía al oxidar nutrientes. Y otra vía anabólica, como pueden visualizar en la diapositiva, que proporciona compuestos para la síntesis celular. En sí, este ciclo del ácido cítrico es el centro del metabolismo celular. Integra la degradación de los diferentes participantes, ¿no? A través de la nutrición, ¿no? Y a la vez suministra materiales básicos para la construcción de nuevas moléculas. Entonces ahora vamos a ver en un corte, bueno, ya esto es un esquema más que todo a nivel molecular, bioquímico. Vamos a explicar en esto cómo es la estructura del ATP. Bueno, del ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, como pueden ver acá, o del ácido cítrico, tiene pasos, 8 pasos, y estos 8 pasos a nivel biomolecular, o sea, bioquímico, a nivel celular, ocurren en lo que es la matriz mitocondrial. ¿Para qué? Su función principal será obtener energía en forma de ATP, NAD, FAT, a partir de lo que es la acetil-CoA, ¿no? Entonces, aquí en este esquema vamos a poder ver estas 8 formas, estos 8 pasos que ocurren en lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, el primer paso veremos la formación del citrato. En la formación del citrato vamos a ver que la acetil-CoA se une al oxalato y de esta manera se forma lo que será el citrato. La enzima que va a participar en este paso del ciclo de Krebs será el citrato sintetasa, que es el punto de partida del ciclo, si se dan de cuenta. Ahora, en el siguiente paso será, en el segundo paso, ¿qué ocurre? Va a ocurrir la conversión del citrato a isocitrato. ¿Qué ocurre acá? El citrato cambia su estructura a isocitrato. La enzima que participa será la aconitasa. Esto es solo para que exista una reorganización a nivel de este ciclo, sin pérdida ni ganancia de energía. ¿Ya? Aquí no se gana ATPs. Ahora, en el tercer paso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo que es la descarboxilación del isocitrato. El isocitrato se va a oxidar y pierde un CO2 y se forma lo que será el cetoglucorato. La enzima que participa será isocitrato deshidrogenasa. Aquí sí se va a producir un NAD y un CO2. El producto será una NAD y un CO2. En el cuarto paso de este ciclo de Krebs, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una formación de succinil-CoA. Es cuando la alfa-acetoglucorato pierde un CO, o sea, pierde un CO2 y se une a lo que es el CoA. Y se va a formar lo que es la succinil-CoA, ¿no? Entonces, la enzima que va a participar acá es la cetoglucorato deshidrogenasa y produce, aquí sí hay producto, en este cuarto paso, sí hay producto, produce una NAD y un CO2 también. En el quinto paso hay una conversión de este succinato o sea, de esta conversión del succinato CoA se convierte en succinato, liberando una CoA. De esta conversión de succinato CoA solamente a succinato. La enzima que va a participar va a ser la succinil-CoA, sintetasa, porque libera un CoA. Acá sí se forma un GTP.
equivalente a un ATP. En el sexto paso, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir lo de la oxidación del fumarato, ¿ya? En donde el succinato se oxida a fumarato. La enzima que participa será la succinato deshidrogenasa. Aquí sí se genera un FAT. En el séptimo paso, ocurre la hidratación de este fumarato. El fumarato se transforma en malato al incorporar agua, ¿no? Una molécula de H2O. La enzima que participa acá es la fumarasa. En este paso no se libera, solo se reordena lo que es la molécula. Ahora, en el octavo paso habrá una regeneración del oxalacetato, ¿ya? O sea, es cuando el malato se oxida a oxalacetato. ¿Esto para qué? Para poder iniciar el ciclo. Nuevamente, reiniciar el ciclo, ¿no? Y la enzima que participará será pues la malato deshidrogenasa. Y aquí sí también se produce una NAT, ¿no? Y esto nos va a dar pues por ende un balance energético por cada vuelta del ciclo de Krebs. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces nos vamos adelante. Entonces el ciclo del ácido cítrico es el energético del metabolismo, ¿no? Produce ATP y suministra intermediarios para la síntesis y regulación. Es un sistema finamente controlado por energía, cofactores y señales iónicos, como acabamos de ver. La estructura ya la hemos visto. Aquí tenemos un resumen de todas estas etapas que acabamos de decir, ¿no? Todos dirán, ¡ay, qué está diciendo! Que es algo nuevo. Pero acá se los hemos resumido. Acá vemos en la diapositiva, en el recuadro, en donde hemos puesto las 8 etapas, los 8 pasos que tiene este ciclo de Krebs, las enzimas claves que participan en cada paso, el producto que se obtiene después de cada paso y la relevancia final que tiene cada paso. Entonces tenemos en la primera etapa que va a haber, bueno, es una etapa de condensación en donde la enzima clave es el citrato sintasa, el producto simplemente es el citrato, y la relevancia de este proceso es la unión inicial del acetil-CoA más oxalacetato. Ahora, tenemos también la etapa de la isomerización. La enzima clave será la aconitasa, el producto será el isocitrato. La relevancia es que en esta etapa hay una preparación para inicio de la oxidación. Entonces también tenemos la 1-alfa descarboxilasa, que la enzima clave será la isocitrato deshidrogenasa y el producto será más que un acetato, CO2 y una NAT. Y eso es como estar alistando al paso para empezar a regular. También tenemos el cuarto, la quinta y la sexta, ¿no? Séptima y octava. Ahí vemos las diferentes enzimas que participan en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa de oxidación, la enzima es el succinato deshidrogenasa, el producto será el fumarato más una FAT, es una enzima ligada a cadenas del ciclo respiratorio. También ¿no? Cuando se tiene que hidratar también, ¿no? Cuando se tiene que empezar a hidratar este ciclo es cuando ocurre la etapa de hidratación en donde la fumarasa se va a convertir en malato, ¿no? Esto es, o sea, este es un intermediario reversible, ¿no? A nivel de este ciclo. Y pues por último la oxidación final, ¿no? En donde el malato se convierte en oxalato más una NAT, en donde regenera el oxalacetato, ¿no? Y de ahí nuevamente va a empezar a dar otra vuelta y así
sucesivamente el ciclo de Krebs, hemos visto que lo tenemos acá. Aquí ahora vamos a ver el balance energético de lo que es el ciclo de Krebs. Así como es tan complejo, sus pasos y todo eso, existen enzimas que interactúan y todo eso, hay una ganancia, hay un balance energético del ciclo de Krebs. Desde el punto de partida, cada molécula de acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs genera energía en forma de moléculas, ¿no ve? Estas moléculas van a estar en forma reducida, las cuales van a ser la NAT y la FAT. Y también van a estar en forma de ATP de manera directa. Entonces, deben de entender que por cada vuelta del ciclo de Krebs, o también denominado acetil-CoA, se producen 3 NAT, que al pasar por la cadena respiratoria generan estas 3 NAT 7.5 ATPs, ¿no? Como lo tienen en la diapositiva, porque cada NAT tiene 2,5 ATPs. Entonces, como en una vuelta hay 3 NAT que genera 2,5 ATPs, a la final la ganancia será, como es 3 por 2,5, 7,5 ATPs, ¿no? Por cada vuelta, por cada ciclo del ciclo de Krebs, se genera 7,5 ATPs de energía. Entonces, se produce una FAT que genera 1,5 ATPs también. Entonces, cada FAT vale con 1,5 ATPs. También se forma la GTP, que equivale a un ATP directo. Entonces, vamos a tener una suma total, si se dan de cuenta, de cada vuelta, de cada ciclo de Krebs, vamos a tener una sumatoria, una suma total de 10 ATPs, como pueden ver. 10 ATPs por cada acetil-CoA, por cada vuelta. 10. Entonces, por cada molécula de glucosa, ya vamos a tener otra sumatoria también ahí, ¿no? Por cada molécula de glucosa que genera 2-acetil-CoA, o sea, se genera 2-acetil-CoA, porque la glucosa da 2 piruvatos. Entonces vamos a tener 2 por 10 ATPs, vamos a tener 20 ATPs producidos en el ciclo de Krebs. 20 ATPs en cada ciclo de Krebs en sí, ¿ya? Em, Ahora vamos a ver qué vitaminas interfieren en este ciclo de Krebs. Hay vitaminas como ser las de tipo B, la B1, B2, B3 y B5. La B1 es la denominada tiamina. En su forma activa, y tiene la abreviación TPP, la función principal de esta vitamina será que actúa como una coenzima en la decarboxilación. Eh, También tenemos la vitamina B2, que es denominada la riboflavina, en su forma activa como FAT. Su función principal será que actúa como cofactor de succinato deshidrogenasa. Y la vitamina B3, que es la niacinamida, que en su forma activa será denominada la NAT. Su función es aceptar electrones en 3 deshidrogenasas. Y tenemos también la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, ¿no? En su forma activa no es más que el CoA. Ahora, su función es el de transportar grupos de acilo, como es el acetil-CoA, succinic-CoA y entre otros. Entonces, hasta aquí llegamos con este tema, niños. No se vayan a estresar y decir, pocha, no es más complejo. Es complejo. Cada ciclo, el ciclo de Krebs es más amplio. No se estresen a su nivel, solo tienen que saber eso, que existen estos ciclos, que hay este metabolismo celular.
y que existen las enzimas y cómo más o menos se conjuga, ¿no? Algo básico. No se estresen, estudien las diapositivas. No queremos que tengan conocimientos así muy a profundidad, solo lo básico. Entonces, me despido. Nos vemos la otra semana con el siguiente tema. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bye bye, niños.